Ahora pasamos entonces a darle uso de la palabra a Claudio Logui. Claudio Logui, de la organización BIOS en Argentina, es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Tiene un máster en Desarrollo Humano Sostenible por la Cátedra UNESCO de la Universidad de Girona. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, con una tesis doctoral, El discurso agroquímico plaguicida de la Organización Mundial de la Salud a los territorios locales. Es coordinador del nodo Tandil de la Organización Ambientalista BIOS Argentina. Claudio, bienvenido, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, y también al equipo que trabajó contigo por la organización de este evento tan importante y por habernos invitado a contar sobre las luchas en contra de las aplicaciones de agroquímicos biocidas en nuestro país. Es muy significativo, Fernando, para BIOS Argentina y para mí haber sido tenidos en cuenta. Voy a tratar de compartir pantalla. Listo, perfecto, adelante. Bien. Las luchas en contra de las aplicaciones de agroquímicos biocidas en Argentina son muy diversas porque las situaciones son muy variadas. La Argentina está organizada en forma federal, lo que implica que los estados que la conforman, las provincias, delegan en el Estado Nacional algunas funciones y otras no. En el año 1994 se sancionó una nueva Constitución Nacional, hace apenas 27 años. Entre sus incorporaciones más significativas se encuentra el artículo 41, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Esto es muy importante. Y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Es decir, la nación sanciona las normas de presupuestos mínimos, pero no puede avanzar sobre las competencias de las provincias. Los estados provinciales tienen la potestad de hacer leyes que reglamenten la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de que se trate, por ejemplo, protección de bosques nativos, protección de glaciares y otras, y también pueden establecer restricciones adicionales, pero no pueden establecer normativas más permisivas que la ley nacional. Lo mismo ocurre en cada provincia. Las normas locales, las ordenanzas, no pueden ser más permisivas que las normas provinciales. Todavía no se aprobó una ley de presupuestos mínimos sobre agroquímicos a nivel nacional, a pesar de que se presentaron varios proyectos numerosos, como 15. Cuando aparece uno que es muy permisivo, organizaciones de la sociedad civil y productores agroecológicos articulamos y presionamos para que no se apruebe y conseguimos que no se apruebe. Ahora bien, a la inversa, cuando el proyecto es más restrictivo, el lobby corporativo, empresario, impide su aprobación. Sin embargo, hay dos leyes nacionales que afectan directamente a la regulación de los agroquímicos y que utilizamos en los reclamos administrativos, en los proyectos de norma y en las causas judiciales, junto con el artículo 41 de la Constitución Nacional que les compartí recién. Una es la Ley de Residuos Peligrosos, que establece, voy a leer unos artículos solamente porque es muy significativo. Será considerado peligroso, dice el artículo 2, todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Los residuos de los plaguicidas están explícitamente considerados como peligrosos en el listado anexo. ¿Y qué es un residuo de plaguicida? Es todo plaguicida que no dio en el blanco.
lo que aparece en el agua, en el suelo, en el aire, en los alimentos. Todo eso son residuos de plaguicidas. El artículo 14 de la ley dice, será considerado generador toda persona física o jurídica que como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad produzca residuos calificados como peligrosos. Y el artículo 55 dice, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que utilizando residuos peligrosos envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fuera seguido de una muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. No dice nada si lo enferma, ¿no? Pero no lo mata. Lo tiene que matar para que esto sea válido. El artículo 57 dice, cuando alguno de los hechos previstos se hubiera producido por decisión de una persona jurídica, por ejemplo, una empresa, una corporación, la pena se aplicará a las personas físicas que hubieran intervenido en el hecho punible sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir, porque te dicen, por ejemplo, que una empresa no puede ir presa, por ejemplo, ¿no? La otra ley que me interesaba tener en cuenta y compartir con ustedes es la de presupuestos mínimos, denominada Ley General del Ambiente, la Ley 25.675 del año 2002. Esta fue sancionada en función de aquel artículo de la Constitución que compartí con ustedes, donde tiene especial relevancia los principios de política ambiental, entre ellos el principio de prevención, el principio precautorio y el de progresividad. La lucha en contra de las aplicaciones aéreas en los territorios articula con la lucha en contra de las aplicaciones terrestres y en favor del desarrollo de las producciones agroecológicas. ¿Por qué? Porque se busca que en los territorios que queden libres de agroquímicos biocidas se desarrollen las producciones agroecológicas. No son luchas independientes, son luchas articuladas. En la provincia de Buenos Aires, los agroquímicos están regulados por una ley y su decreto reglamentario. El decreto establece respecto de las aplicaciones aéreas que, fíjense que esta ley es del año 1988 y el decreto de 1991, es decir, son bastante viejas. Dice el decreto reglamentario, las empresas deberán operar a una distancia no menor de 2 kilómetros de centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado sus cargas. Eso, recuerdo, en la provincia de Buenos Aires. Estas normas no regulan distancias de las aplicaciones terrestres, de lo que se ocupan algunos de los gobiernos locales. Y aquí la situación es muy diversa, podríamos decir que caótica. Un trabajo de recopilación realizada por Daniela Dubois en 2018, una militante en el territorio extraordinario, una licenciada en Ciencias Políticas, contiene diferentes situaciones entre los 134 partidos de la provincia de Buenos Aires. En su resumen, Daniela dice que hay 69 partidos de los 134 que no tienen ninguna ordenanza local. Quiere decir, aplican solamente las leyes, las normas provinciales. Ahora, hay 7 partidos, ¿sí?, donde están prohibidas las aplicaciones. Ahora, ¿qué características tienen estos 7 partidos? 6 son partidos urbanos, que está bueno que no se aplique plaguicida en una plaza del pueblo, ¿verdad? Pero 6 son partidos urbanos y uno, el partido de Pinamar, es un partido turístico donde prácticamente no hay actividades agropecuarias, sí hay actividades forestales, ¿verdad? Y respecto de las aplicaciones aéreas, las distancias a los centros urbanos, hay una decena de partidos que directamente las prohíben a las aplicaciones aéreas, y quiero rescatar acá, en el año 2010, la ordenanza del partido de Cañuelas, la segunda que se ve ahí a la izquierda, ¿sí?, porque fue una ordenanza conseguida por una actividad conjunta de organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales y productores agroecológicas muy temprana y muy significativa. De 5 kilómetros de distancias libres de aplicación terrestre, recordemos que la norma provincial establece 2 kilómetros,
de 5 kilómetros hay 2 partidos, de 3 kilómetros hay 3 partidos, y de menos de 2 kilómetros, es decir, menos que la norma provincial, hay 5 partidos. Claramente esta regulación no tiene ninguna posibilidad de ser considerada en un juicio o en la actividad regulada, porque no puede establecer una ordenanza local, como decíamos, menos que la norma provincial. Y respecto de las distancias terrestres, de 2 kilómetros libres de aplicación por los mosquitos terrestres, está de nuevo Cañuelas del año 2010, que le comentaba, hay otra también del año 2010, de 1 kilómetro hay 6 partidos, de 500 metros hay 8 partidos, y de 300 metros libres de aplicación terrestre hay 10 partidos, y hay algunas otras situaciones diversas que es más complicado de explicar. Por ejemplo, acá en Tandil se pueden aplicar sin restricciones de distancia, se aplican directamente en las plazas. Los plaguicidas clasificados como 3 y 4 se pueden aplicar en todos los espacios verdes públicos y privados, en los jardines, en las plazas, etc., ¿no? Es decir, las situaciones son diversas. Ahora, las estrategias para ampliar las áreas de protección y promover la agroecología, además de los trabajos en red, como cuando hay que presionar para que no se apruebe una ley permisiva, incluyen la difusión y concientización en escuelas, en medios de difusión con programas propias y en notas y entrevistas periodísticas, en columnas sobre todo radiales. La movilización en actos, asambleas, acciones directas como manifestaciones en plazas, frente a las sedes de los poderes ejecutivos y legislativos y en ferias. Actividades vinculadas al derecho ambiental, como la participación en audiencias públicas, reclamos administrativos, reclamos judiciales y propuestas de legislación a nivel local, provincial y nacional. Y muy intensamente la deconstrucción de los discursos engañosos que promueven el uso de los agroquímicos biocidas. Y esta estrategia atraviesa a todas las otras. ¿Por qué? Porque los discursos engañosos son un poderoso instrumento de dominación. Simón Bolívar, en su discurso pronunciado ante el Congreso en Angostura el 15 de febrero de 1819, decía: por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Esta referencia a la frase de Simón Bolívar, tal vez el latinoamericano que acumuló más poder a principios del siglo XIX, busca solo dar cuenta del reconocimiento explícito de que el engaño, una de las principales estrategias de dominación padecida por los pueblos latinoamericanos, tiene ya más de 200 años y solo es posible con la connivencia de sectores empoderados locales. En el mismo sentido, se manifestaron mucho antes que Bolívar, pero desde el lado de los dominadores, personajes históricos como Maquiavelo y Napoleón Bonaparte. Por ello, para finalizar, propongo la proyección, compartir 2 videos sobre las denominadas sobre el discurso de las buenas prácticas agrícolas en el uso de fitosanitarios. Un video oficial y un video crítico que espero poder compartir con ustedes en este momento. El Ministerio de Agroindustria de la Nación convocó a organismos públicos y privados especializados para elaborar pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas. El documento elaborado recomienda 100 metros de amortiguamiento para las pulverizaciones terrestres y 200 metros para las aplicaciones aéreas. Para corroborar este documento, se llevaron a cabo 14 demostraciones a campo de pulverizaciones terrestres y aéreas con agua en distintos puntos del país. Y se registró con tarjetas hidrosensibles hasta dónde llegaba la deriva bajo diferentes condiciones climáticas. Realizamos aplicaciones terrestres y aéreas bajo condiciones climáticas recomendadas en 5 localidades para comprobar hasta dónde llegaba la deriva. También realizamos aplicaciones bajo condiciones climáticas desfavorables en 9 localidades, que arrojaron los siguientes resultados.
3.000 personas comprobaron que la deriva en las aplicaciones terrestres llegó como promedio a 20 metros y en las pulverizaciones aéreas el promedio fue de 45 metros. ¿Por qué el Ministerio de Agroindustria recomienda distancias de amortiguamiento de 100 metros para la pulverización terrestre y 200 metros para la aérea? Porque se toman amplias medidas de seguridad para el cuidado de la salud de toda la sociedad. En el caso de la pulverización terrestre, existe un resguardo 4 veces mayor a los resultados obtenidos. Y en la pulverización aérea, el resguardo es 3,5 veces más. Utilizando las buenas prácticas agrícolas, cuidamos la salud de nuestra sociedad y el ambiente. Bien, bien. Entonces ahora yo voy a salir y pueden compartir el video 2, porque este es el video oficial, sí, el discurso oficial. Bien, perfecto, listo. Pesticidas, el engaño de las distancias de las derivas. A partir del año 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundió durante varios años el documento Pautas para las aplicaciones periurbanas de fitosanitarios, que recomienda 100 metros libres para las aplicaciones terrestres y 200 metros libres para las aéreas. En el año 2017, el ahora Ministerio de Agroindustria de la Nación reactivó dicho documento con un video. Para la elaboración del documento original, el Ministerio convocó principalmente a corporaciones empresarias privadas y a organizaciones académicas, instituciones gubernamentales y colegios de profesionales vinculados a la promoción del uso de los pesticidas. No participaron médicos ni representantes de los vecinos afectados por la deriva de las aplicaciones, de los trabajadores rurales, de los consumidores, de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, ni de los sectores académicos y de organismos públicos que se oponen al uso de estos productos y promueven la agroecología. Pretendiendo corroborar la recomendación de 100 metros libres de aplicaciones terrestres y 200 metros libres de aplicaciones aéreas, se llevaron a cabo 14 demostraciones a campo en distintas poblaciones del país, que fueron engañosas por varios motivos. Las pulverizaciones se realizaron con agua, que no deriva ni evapora de la misma manera que los caldos pesticidas. Se usaron tarjetas hidrosensibles ubicadas a distancias progresivas de la línea de aplicación, pretendiendo demostrar la deriva terrestre y aérea. Las tarjetas hidrosensibles no registran la deriva de los pesticidas cuando se gasifican. Con las tarjetas hidrosensibles, que solo pueden registrar sustancias en estado líquido, se pretendió demostrar que la deriva de las aplicaciones terrestres alcanzaba un promedio de 20 metros y las aéreas un promedio de 45 metros. Tampoco se registró la deriva secundaria, que ocurre 24 horas después de la aplicación, ni la terciaria, que ocurre desde las 24 horas después de la aplicación hasta varios meses o incluso años después. Más de 3.000 personas fueron engañadas con esta metodología fraudulenta. La propuesta del Ministerio de Agroindustria busca privilegiar los intereses corporativos privados por encima del cuidado de la salud de la población y del ambiente. Contradice el artículo 41 de la Constitución Nacional y los principios de la Ley General del Ambiente número 25.675. Las puertas giratorias. Así es. Bien, gente, muchas gracias.